Yo siempre he dicho, bueno, ¿qué pasa con un país que expulsa a su gente más trabajadora, a su gente más emprendedora, a la gente más ambiciosa positivamente hablando? ¿Con quién se queda? Se queda con los muy jóvenes, se queda con los muy mayores, se queda con los que ya no tienen fuerzas, se queda con los enfermos. Y entonces al final de cuentas nosotros estamos enviando nuestra fuerza más productiva, la más emprendedora, la que está dispuesta en muchos casos a atravesarse un río para poder venir a trabajar aquí, y la estamos expulsando de El Salvador porque El Salvador no da las oportunidades para que esta gente pudiera producir en El Salvador. ¿Cómo sería El Salvador si esta fuerza productiva la tuviéramos allá? Al final de cuentas, pues estamos obligados a defender y a protegerlos de sus derechos migratorios. Pero al final de cuentas, lo que más nos debería interesar como país es que esta gente tenga la oportunidad de volver a El Salvador y aplicar todo ese emprendedurismo que han aplicado aquí, que los ha hecho muchos muy ricos acá, a pesar que venían sin nada de El Salvador, que pudieran aplicar todo ese emprendedurismo en su país y ayudaran a fortalecer el país. Ni siquiera tienen que abandonar a Estados Unidos, pudieran ir allá, invertir allá, algunos sí, regresar, algunos quieren ya regresar. Yo a veces escucho que dicen, bueno, gracias a que tenemos 3 y pico de millones de salvadoreños afuera, es que podemos sostener la economía por las remesas. Yo siempre he dicho que es todo lo contrario. Porque si un salvadoreño trabaja en Estados Unidos y envía una remesa, pues obviamente debe enviar una pequeña fracción de lo que gana porque tiene que vivir aquí y mantener a su familia. Si los salvadoreños envían 3.5 mil millones de dólares a El Salvador, realmente están produciendo probablemente 50, 60 mil millones de dólares en las economías donde ellos están. Obviamente salvadas las diferencias de las economías, pero definitivamente este sector productivo estaría produciendo mucho más en el país. Es una comunidad la más importante fuera del país, pero además de eso creo que es importante de que nosotros sepamos y busquemos las alternativas para inspirarlos en que regresen a su país y que trabajen en su país y que al final la fuerza productiva de El Salvador se quede por lo menos parcialmente en El Salvador y que podamos sacar el país adelante con esa fuerza que ahorita se nos está yendo. Bueno, yo creo que ser joven en sí no es un mérito. Es decir, todos pasamos por etapas de la vida y todos pasamos por niños, jóvenes, mayores. Lo importante de la juventud no es en sí la juventud, sino es la oportunidad de que una nueva generación haga unas cosas diferentes a como la hizo la generación anterior. Probablemente esta generación fracase y esta generación termine siendo lo mismo o peor que como la generación anterior. Entonces, lo que tenemos que aportar, y no yo, sino todos, es ese gran reto de que hagamos las cosas distintas, porque ser joven por sí solo no sirve de nada. Yo creo que eso no depende de mí y lastimosamente ni siquiera depende de la población, sino que muchas veces depende del sistema de partidos políticos, que en El Salvador tenemos un sistema de partidos políticos muy arcaico, bipartidista, polarizado. ¿Se siente apoyado por su propio partido? No es que no me sienta apoyado, me han llevado al candidato de San Salvador. Simplemente pienso que hay demasiados intereses que se mueven en la política salvadoreña que probablemente no necesariamente los deseos de este servidor o de la gente se van a representar en una elección. Lastimosamente nuestra elección, y no solo El Salvador, en muchos países pasa, no representa los intereses de la población, sino que representa los intereses de los grupos de poder. Yo creo que todo político que va a función pública pues pudiera interesarle o serle atractivo la presidencia, pero hoy por hoy lo veo muy difícil por el sistema político salvadoreño, así que la trinchera hoy por hoy es la alcaldía de San Salvador y hay tanto trabajo por hacer, así que pues vendrán muchas cosas buenas de ahí.